Bueno, buenas a todos de nuevo y estamos acá para presentar un panel del cual estoy sumamente orgulloso. Son líderes en inteligencia artificial en el mundo y vamos a tener el gusto de tenerlos con nosotros en campus. Así que a la primera persona que voy a presentar del panel, son 5, es Vanina. Vanina es profe y capa total, mundial, de algo que se llama ontologías de datos. ¿Sí? Si se acuerdan de los tres, si estuvieron en la charla anterior, de los 3 buckets, es en representación del conocimiento. Vani estudió en Estados Unidos, hizo un postdoctorado en Oxford y actualmente enseña en la Universidad de Buenos Aires. Vani, bienvenida. Luego, buenas Vani. Hola. Luego vamos a tener con nosotros a Carlos. Adelante, Carlos, también. Carlos es director del Departamento de Datos, Digitalización e Inteligencia Artificial en Trenes Alemanes. Y Carlos me contó que tiene, no sé si se le cayó un cero, ya le vamos a preguntar, como 10.000 personas en su equipo trabajando en distintas cuestiones relacionadas con datos e inteligencia artificial. Así que, bueno, ya vamos a estar charlando con Carlos en un ratito. El siguiente invitado que voy a presentar es Gerardo. También es profe y también es capo en representación de conocimiento. Como Vani estudió en Estados Unidos y luego hizo un postdoctorado en Oxford y actualmente está enseñando en la Universidad del Sur. Luego se va a meter Luciano, que es, y es tan grande el título que no necesito decir mucho más, que es lead, o sea, también capo, decimos acá, en el equipo de inteligencia artificial de Goldman Sachs para toda Europa. Y por último, y no por eso menos importante, Agustín, que es presidente y fundador de Deep Vision AI, que es una empresa argentina que acaba de tener novedades muy interesantes que Agus ya nos va a compartir en la charla. Así que bueno, bienvenidos todos, un lujo increíble tenerlos acá con nosotros. Y mi primera pregunta disparadora es, pensando en carreras con demanda en los próximos años, ¿deberían los campuseros pensar en estudiar inteligencia artificial? ¿O está todavía muy lejos de transformarse en algo que sea viable para trabajar? Le voy a dar primero la palabra a Vani y que nos cuente un poco. ¿Qué le parece esto? ¿Cómo fue haber estudiado en Estados Unidos y en el Reino Unido y volver a Latinoamérica a enseñar inteligencia artificial? Y la gran pregunta, ¿por qué? Gracias, Pato. Sí, por favor, estudien inteligencia artificial. Sí, sí, hay mucho para hacer. Como decía el título del panel, el futuro ya llegó y está llegando, lo estamos construyendo. Y para eso yo creo que hace falta gente que se dedique específicamente, ¿sí?, a aprender las bases teóricas como para poder implementar sistemas que realmente puedan ayudarnos a resolver todos los problemas que tenemos como sociedad, ¿no? Yo, como dijo Pato, yo estudié afuera, yo hice mi licenciatura en la Universidad del Sur, licenciatura en Ciencias de la Computación en la Universidad del Sur. Soy de un pueblo cerquita de Bahía Blanca, no soy bahiense, soy de Darregueira y, bueno, hice mi licenciatura y después me fui a estudiar afuera, ¿sí? ¿Qué buscaba yo con irme a estudiar afuera? Esa experiencia, esas oportunidades que acá a veces se ven, parecieran que están tan lejos, ¿no? Pero de alguna manera yo me fui a estudiar afuera en el 2005. Las cosas en Argentina cambiaron muchísimo desde ese momento hasta ahora. Pero sí, lo que yo veía en ese momento y también se ve ahora es que afuera, en Estados Unidos, en Europa, hay muchas más oportunidades en el sentido de que hay más dinero, ¿no?, para financiar todo lo que es investigación. Entonces las universidades, por ejemplo, tienen una diversidad de
de profesores y de científicos, ¿sí? que en lo que uno puede trabajar dentro de lo que es inteligencia artificial en lo que quieras, ¿no? Y siempre, en general siempre vas a encontrar a alguien que está, o que está más o menos en ese área, o casi, ¿no? Acá eso es más difícil. Acá está un poco más segmentado, somos menos, somos buenos, pero somos menos. Pero bueno, lo que decía Patricio también, eso de que, digamos, desde el punto de vista académico, del nivel académico, del nivel de conocimiento que nuestros estudiantes en todas las universidades de Argentina obtienen a través de sus carreras, ya sea de ingeniería o de licenciatura, no tiene nada que envidiarle a lo que se estudia afuera, ¿sí? El gran problema a veces es esa diferencia de funding que a nosotros, a nuestros países, nos limita un poco, ¿no? Entonces yo me fui un poco en busca de eso, con la idea de crearme las oportunidades, de crear mi carrera científica y de hacer las conexiones necesarias para que cuando volviera, que siempre fue mi idea, en algún momento me tenté de quedarme, pero siempre fue mi idea volverme, poder tener esas herramientas, conocer la gente que realmente mueve, ¿sí? La investigación, ¿sí? La que mueve los proyectos, mueve las conferencias, son los que están, digamos, que tienen esas oportunidades que nosotros por ahí no tenemos, y traerlo para acá, para Argentina un poco, ¿no? O sea, por un lado yo me volví porque me sentía en deuda también con la sociedad argentina, que me permitió a mí estudiar y hacer todo lo que pude hacer, todo lo que quise hacer, siendo que mi familia, a mis viejos les costaba mucho, que nosotros somos 3 hermanos, y les costaba mucho que nosotros 3 estudiáramos en otra ciudad, y si no hubiera sido por tener una universidad pública, no lo hubiéramos podido hacer, ¿no? Entonces, para mí era muy importante eso, decir, bueno, si yo puedo volver, y con todo lo que hice acá afuera, yo puedo volver y darle a otra persona la misma oportunidad que yo tuve, ya estoy feliz, ya estoy hecha con eso, ¿no? Pero por otro lado también esto, ¿no? De acercar a Argentina a donde está el centro, digamos, de la investigación, ¿no? Y creo que lo estamos logrando. Argentina tiene muchas conexiones con Estados Unidos, Europa, Asia, ¿no? Cada vez más, y hay argentinos trabajando en todos lados, en donde quiera siempre aparece alguno. Que bueno, más o menos eso es. Sin ir más lejos, mi próxima pregunta es para un argentino que es un emprendedor exitoso en el mundo de inteligencia artificial. Agus, contanos tu experiencia haciendo AI desde Córdoba al mundo. Bueno, muchas gracias, Pato. Y un poco siguiendo lo que dice Bani, creo que, digamos, en Argentina, bueno, yo desde Córdoba, digamos, creo que tenemos una capacidad inmensa. La verdad que hay, viste, un talento, una capacidad realmente muy, muy buena. Yo arranqué mi carrera en Francia, en INRIA. Luego que me recibí, fui a hacer un doctorado. Eso fue un poco al comienzo de toda lo que ahora es un poco la era del deep learning, ¿no? En 2012, 2013 salieron los primeros papers, y bueno, un poco lo que vi, digamos, desde mi experiencia yendo a INRIA, fue que realmente en Córdoba y en la región, como decía, hay una capacidad para explotar realmente muy, muy buena. O sea, realmente hay una expertise, una capacidad. En Córdoba, ¿viste? Tenemos 4 universidades con cada vez más carreras afines al campo y bueno, creo que esa competencia un poco que se ha generado ha hecho que haya un muy buen nivel. Nosotros lo que hicimos, yo estaba empezando mi doctorado, era recién el primer año, pero bueno, fue un momento en la industria, como decía, en el que hubo los primeros papers, no sé si se acuerdan por ahí en Facebook, que uno tagueaba la fotito del amigo y podía reconocerlo, y eran, bueno, realmente los primeros papers en face recognition, vehículos. Nosotros tenemos ahora algoritmos de reconocimiento de vehículos por marca, modelo y año, por ejemplo, que en ese momento todavía estábamos con técnicas muy, muy primitivas y digamos, básicas, que bueno, en ese momento se
pudieron mejorar con toda esta nueva era de algoritmos a través del aprendizaje automático. Así que bueno, en ese momento yo decidí un poco emprender, digamos, volver de Francia, iniciamos el emprendimiento, la startup con mi socio Leandro, que él estaba trabajando en la Fuerza Aérea también en proyectos de Computer Vision, el departamento de investigación ahí en la Fuerza Aérea. Y bueno, así fue como arrancamos, volviendo un poco a lo que decía Bani. Yo, digamos, desde el comienzo logramos establecer vínculos bastante fuertes con la industria en Estados Unidos, trabajando con empresas como Nvidia, más recientemente Intel, Dell, y bueno, otras empresas que por ahí son líderes en este mercado. Y bueno, hemos logrado construir productos realmente desde cero, desde Córdoba, teniendo obviamente equipos allá y nexos, pero bueno, realmente lograr productos que hoy se usan a nivel mundial, realmente con talento local. Así que bueno, un poco ese fue mi aprendizaje y mi experiencia desde afuera, pero que traía aquí con los recursos desde acá. Se pueden hacer muchísimas cosas. Como recién decías, recientemente nos han adquirido, no quería dejar de mencionarlo, la empresa que nos adquirió se llama Intellisight. Hay un fondo de inversión, digamos, por detrás que ha adquirido ambas compañías. Y bueno, así que ahora Deep Vision va a pasar a una nueva etapa de crecimiento un poco ya menos orgánico, con más recursos, y bueno, con proyectos bastante grandes y con principal foco en Estados Unidos, pero también con una mirada importante en Europa y en otras regiones de Latinoamérica, por supuesto, que es desde donde tenemos los equipos de ingeniería. Agus, ¿cuánta gente trabaja en tu empresa? Somos actualmente 25 personas, es el grupo de Deep Vision, aproximadamente. En conjunto con Intellisight debemos ser aproximadamente unas 80. Y bueno, tenemos planes de tener un crecimiento bastante agresivo, así que bueno, aprovecho también para mencionar, seguramente estamos reclutando, pero seguiremos haciéndolo, así que ahí está, anoten. Un momento. Anoten. Bueno, vamos al próximo. Jerry, ¿dónde se puede estudiar y qué nivel tiene inteligencia artificial en Latinoamérica? Hola, bueno, Pato, muchas gracias por invitarme y también a los organizadores de Campus Party. Un gusto estar acá. Para contestar un poco la pregunta, es difícil, ¿no? Porque ya Vanina creo que lo nombró un poquito la variedad que hay, ¿no? En Latinoamérica, en Argentina, también en el mundo, de lo que son los programas que hay disponibles y por ahí los diferentes niveles, pero en general lo que sí tenemos en Argentina, yo voy a hablar más que nada por ahí de lo que conozco bien, que es la Universidad del Sur y el Instituto de Doble Dependencia que está acá también con CONICET, del cual también estoy como investigador, que tiene, por ejemplo, en la Universidad del Sur hay una tradición de 30 años ya, aunque no lo crean, que se hace investigación y también se enseña como parte de las carreras de computación de inteligencia artificial. Es algo que en su momento por ahí algunos lo veían como medio futurista, medio como traído de los pelos, pero no es, digamos, parte de la moda que podría verse como alguna moda actualmente, donde todo el mundo quiere agregarlo. Bueno, acá ya estaba. La UBA no conozco tanto la historia exactamente, pero también tiene una tradición de décadas de ser los pioneros en computación también, así que en el país y también en Latinoamérica, así que también tienen, para nombrar los dos centros, ¿no? Que están acá representados con gente, pero más allá de eso también hay grandes centros, acá en la misma provincia de Buenos Aires está la Universidad Nacional del Centro de la Provincia, en Tandil, donde también tienen programas muy buenos, un instituto también de investigación y desarrollo, en otros puntos del país también. Para salir un poco de las fronteras de Argentina, donde también hay otros centros, están en Brasil, hay gente trabajando en cosas de la disciplina también. En la Universidad de la República, por ejemplo, también conozco un grupo excelente de temas de bases de datos, de teoría de bases de datos que están en los fundamentos de la inteligencia artificial, también en Chile. Y bueno, realmente uno puede ver
que también proyectando un poco la experiencia internacional de haber estado, por ejemplo, en Estados Unidos o en Inglaterra, y uno iba ahí y, por ejemplo, para conectar con lo que decía Agustín recién de los algoritmos esos primeros, yo me acuerdo porque un muy buen amigo mío en la Universidad de Maryland estaba trabajando en eso, justamente en reconocer poses, que la persona, reconocer a la misma persona a través de diferentes poses en condiciones súper, ¿no?, de laboratorio, estamos hablando del año 2005, 2006, y esa persona era de Venezuela. Así que uno ve realmente cómo uno podía ver en ese momento cómo sorprendía a los que no sabían, ¿no? Por ahí en Estados Unidos nos preguntaba cosas y uno terminaba explicándole algo que ya había visto en la carrera y ellos no, como para que no estén tan, para poder resolver un problema para un ángulo, por ejemplo. Así que realmente estamos realmente en condiciones de prepararnos bien acá en Latinoamérica y también, como dijo Vanina, lo que falta por eso un poco de inversión, un poco de tener la disponibilidad de dinero, cosa de que allá nunca nos faltaba. Estudiando, yo me acuerdo, siempre cuento la misma anécdota, mi primer artículo de conferencia era en una conferencia que se hacía en Japón, en el 2006. Y cuando entró ese artículo, bueno, yo me preguntaba, bueno, irá el director, irá, bueno, y miraba y dice, no saca el pasaje, ya está, hablar con la secretaria que te tira los datos para sacar el pasaje. Y ahí fue cuando me di cuenta realmente que estaba en otros niveles en ese sentido, pero el nivel de técnico no era el mismo. Así que, básicamente eso, tenemos muchas opciones y estamos muy bien. Bueno, muy bien. A ver, es el turno de Carlos de hacer su primera mega presentación. ¿Por qué los trenes alemanes, Carlos, tienen un experto de AI en su staff? Gracias, Patricio. Primero, un gusto de compartir este evento con todos ustedes. Y, bueno, un poco como me presentaste, ¿no? Que decías 10.000 personas en inteligencia artificial, en digitalización. Es cierto, por un lado, que es un grupo de 10.000 expertos aproximadamente, pero lamentablemente no todos dependen de mi departamento, ¿verdad? Eso es lamentable, me encantaría que así fuese, pero el número ya es impactante, y es impactante porque dentro del grupo de ferrocarriles alemanes, que en total somos aproximadamente entre unidades y empresas unas 70, somos 330.000 colaboradores. Entonces, 10.000 ya se relativiza el número comparado al total de los 330.000. Ahora bien, 10.000 repartidos entre un universo de laboratorios digitales, factorías de software, tenemos obviamente muchos equipos de análisis y de fabricación de robótica, de drones. Trabajamos no solamente teniendo en cuenta el avance tecnológico para la infraestructura, ya sea rodante o fija, sino también la atención al pasajero, ¿no? Que es el centro de nuestro negocio en realidad, como por ejemplo realizando robots que interactúen con el mismo y así descongestionar a las personas que están en las ventanas de ticketing y de esa manera poder avanzar con la tecnología también de la robótica colaborativa. Te digo colaborativa porque tenemos también talleres de mantenimiento en donde está todo automatizado. Y cada vez más el operario colabora y trabaja conjuntamente con un robot o con realidad aumentada. Estamos trabajando muchísimo también con realidad aumentada y las ventajas las vimos ahora lamentablemente aceleradas por el tema de la pandemia del COVID-19, donde en los talleres tuvimos que reducir la cantidad de técnicos, pero lo que no se redujo fue la intensidad del trabajo, ya que estos mismos hacían la misma operación, pero trabajando a través de realidad virtual y realidad aumentada. Lo cual para nosotros fue casi un disparador de empezar a utilizar cada vez más los instrumentos digitales
o basados en inteligencia artificial, cuando le agregamos a los algoritmos una acción, ¿no? A partir de ahí, entonces, podemos hablar de realmente de inteligencia artificial aplicada. Por eso es que tenemos un equipo tan fuerte y tan variado en inteligencia artificial. Carlos, me surge de lo que estamos charlando, y ya voy a Luciano, que todavía no se presentó oficialmente, pero me surge la duda existencial de, es bastante paradójico, ¿no? Lo que decía Bani, de que el nivel técnico o las capacidades desde el punto de vista académico de los científicos de Latinoamérica está en el mismo plano que los científicos en Europa o los científicos en Estados Unidos. Sin embargo, todo lo que contás de la manera en que está aplicado eso a un negocio, no sé si decirlo básico, pero del transporte de trenes, parece, y te escuchamos, y suena como la NASA. De hecho, colaboramos con la NASA. Bueno, yo tengo gente en mi equipo que justamente trabaja conjuntamente en proyectos de investigación de la NASA. Pero, o sea que no está tan alejado lo que decías. No estábamos lejos, como la NASA. Pero ¿cómo se resuelve esta paradoja? ¿Por qué nos cuesta tanto? Y no solo a Carlos, en general hago la pregunta, y en serio ya voy a Luciano, pero no me la podía aguantar. ¿Cómo se resuelve esta paradoja de tener ese nivel, o sea, ese potencial, y dónde se rompe el sistema que no lo podamos aplicar? Porque claramente de las cosas que vos estás hablando que hacen, acá no las vemos. Pero no las ves, yo creo que no las vemos por un tema de recursos materiales, no humanos. Recursos humanos hoy en día creo que están muy ligados a las generaciones. Son las nuevas generaciones que realmente vienen muy pujantes, son digitales nativas, son millennials, y obviamente vienen con una fuerza y una rapidez que, comparada a mi generación, nos tomó un poquito más de tiempo lograr lo que hoy estamos haciendo. Después, el resto es todo cuestión de capacidad de respuesta material y no humana. Nosotros tenemos en nuestros equipos gente de toda parte del mundo, de primer nivel, de América Latina, pero de un montón de países, de Brasil, de Perú, de Uruguay, de Argentina, de Cuba. O sea, realmente casi de todos los países tenemos representantes. Pero también tenemos de Camerún, de Burkina Faso. Por eso, lo que sí es un común denominador es que son todos más o menos de las mismas edades. Toda gente muy joven. Por eso te digo que es algo que relaciono a la generación, y el diferencial fuerte es por qué nosotros tenemos este universo digital tan poderoso. Y bueno, está en Alemania. Y en ese sentido hay una capacidad de respuesta muy fuerte. Uh-huh. ¿Qué rango de edades? Muy joven. ¿Cómo? Y de 24 a 33 años, te digo que es el 60-70% de la gente en el universo nuestro digital. Vamos con Luciano. Entonces, Luciano, ¿cuáles son las áreas de investigación en las que una empresa financiera como Goldman Sachs, en qué cosas están explorando? ¿Qué hacen con inteligencia artificial en Goldman? Bueno, gracias por invitarme. Yo estoy basado muy cerca de Carlos, de hecho a unos, no sé cuántos kilómetros, pocos kilómetros. Creo que son 20 kilómetros, 25 kilómetros, Luciano. Son vecinos literalmente, en la pantalla y en... Sí, exactamente. Bueno, Goldman Sachs es una empresa con muchas industrias basada en documentos, en contratos, que en definitiva es información que está vertida para que pueda ser consumida por humanos. Básicamente lo que nosotros tratamos de hacer es que esa información, o por lo menos parte de esa información, también pueda ser consumida por sistemas computacionales, digamos, para incrementar las capacidades del banco, para generar nuevas oportunidades, y también parte del objetivo de nuestro Research Lab es que también que nuestras investigaciones también tengan un correlato científico
a forma de publicación para poder también compartir con la comunidad científica parte de nuestras experiencias. Pero básicamente lo que hacemos es eso, es tratar de transformar información que consumen los humanos en información que también pueda ser consumida por máquinas, básicamente. Excelente. Bueno, voy a cambiar completamente, voy a cambiar radicalmente el tema de la pregunta y voy a hablar de algo que los que están en los foros de inteligencia artificial se habla mucho y de lo cual los científicos se ríen un poco. Pero bueno, la voy a hacer igual la pregunta. Hay voces en la industria que proponen que una inteligencia artificial fuera de control, a lo Jarvis en Iron Man, podría poner en riesgo a la humanidad. ¿Es algo por lo cual tendríamos que preocuparnos? ¿Qué creen? Te voy a responder algo, Patricio. Hay políticos que ponen en riesgo a la humanidad también, o sea que es relativo. A ver, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. No estamos todos de acuerdo, ¿no? Me parece esa línea de pensamiento porque nos vamos a meter en problemas, pero los escucho. Bueno, yo puedo empezar a decir algo. La verdad es que el término inteligencia artificial abarca un montón de cosas, ¿no? Y en nuestra imaginación, ¿no? Que en la parte artística, en la parte cultural, desde hace ya mucho tiempo existe esta idea, ¿no? de la inteligencia artificial que va a tomar conciencia de sí misma y va a hacer estragos sobre la humanidad. Estamos muy lejos, pero muy. No es un problema hoy, desde mi punto de vista no lo va a ser nunca, me puedo equivocar, pero me parece que todo esto viene un poco de esta idea de pensar a la inteligencia artificial como que está tratando de replicar la inteligencia humana, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿hoy tenemos inteligencia artificial o no tenemos inteligencia artificial? ¿Qué son estos sistemas? Sí, son sistemas que muestran habilidades de inteligencia que pueden o no estar relacionadas con la inteligencia humana, ¿no? En general, la inteligencia humana es algo muy complejo que va mucho más allá de lo cognitivo. Y estos sistemas que nosotros tenemos claramente pueden hacer muchas de las tareas que nosotros hacemos y hacerlas incluso mejor, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que poner un poco el foco en lo que sí puede hacer hoy la inteligencia artificial y el impacto que eso puede tener en nuestra sociedad a corto y a largo plazo, sin volvernos locos con esta idea de que estamos creando una entidad que va a pensar por sí misma, ¿no? La inteligencia artificial hoy y en los próximos 50 años, digo, por ahí son menos, pero 50 años son herramientas, son modelos, herramientas pensadas, desarrolladas, construidas y usadas por humanos. Entonces, el peligro en realidad somos nosotros, ¿no? De cómo es que hacemos Totalmente. ese proceso, ¿no? Carlos decía el político. Bueno, sí, los políticos son también los que toman las decisiones, por ejemplo, desde un punto de vista gubernamental, qué sistemas o qué datos se usan, ¿no? Qué datos se publican, qué datos no se publican, qué sistemas se usan para tomar decisiones dentro de, no sé, sistema judicial o sistemas internos del gobierno. Entonces somos nosotros los que tomamos las decisiones de cómo construir el sistema, para qué lo construimos y si lo estamos usando bien y en donde necesitamos. Tendríamos que enfocarnos más en eso, me parece, la discusión. Es divertido lo otro, ¿no? Porque es como pensar, y también es un poco de marketing, ¿no? De bastante buena fuente yo he escuchado que estos personajes que nosotros escuchamos todo el tiempo, Elon Musk, etcétera, también usan estas quotes que hacen sobre un futuro distópico inminente para atraer la atención, ¿sí? Y para atraer financiamiento y un montón de otras cosas, ¿no? Entonces,
podemos jugar un rato con eso, pero me parece que hay cosas mucho más importantes de las que nos tenemos que tener en cuenta y no perder de vista. Ahora vamos a ir a todas las importantes. Jerry levantó la mano que quería acotar algo. Bien, gracias, funcionó la de la mano. Sí. No, quería decir, un poco haciendo eco a lo que dijo Vanina, que estamos muy lejos en el sentido técnico, ¿no? De los problemas que estamos trabajando hoy en día, tanto en la academia como en la industria, que también los conocemos por las relaciones que tenemos de transferencia con las compañías, ¿no? Que hacen a nivel mundial, no solamente en Argentina, desarrollos de este tipo. Estamos trabajando todavía en problemas muy básicos y hay muchos desafíos. De ahí venían todos esos muy de Vanina, ¿no? Que hay demasiadas trabas como para imaginarnos de que de repente sucede, hay que nombrarlo, Skynet, perdón, hay que nombrarlo, hay que decir Terminator, Skynet, porque es lo que todos están pensando. No sé si diría que es imposible, pero estamos muy lejos y creo que también un poco, está bueno pensar, como decía también Vanina, del tema de la fantasía y de dónde viene todo esto. Ya se estaba escribiendo acerca de esto en los 50, ¿no? Isaac Asimov ya escribía acerca de estas cosas. Él se imaginaba formas de evitarlo, ¿no? Por ahí eran demasiado sencillas, ¿no? Como programando reglas así bien estrictas que nunca se podrían violar y vienen de fábrica. Después, a través de las décadas, ¿no? No sé, en la segunda generación de Star Trek estaba el androide Data, que ya estaba como uno más de la tripulación de la Enterprise, y así, ¿no? Está siempre en el imaginario popular, pero estamos muy lejos y creo también que es un reflejo de nuestros propios miedos porque en el fondo nos conocemos, ¿no? Entonces la otra vez estaba leyendo algo que me hizo pensar muchísimo a nivel, digamos, de humanidad, que es que ya tenemos entidades, ¿no? Que son personas en el sentido de jurídico, ya están entre nosotros, si no se las regula, se toman todo, y son las corporaciones, ¿no? Hemos visto innumerables ejemplos a nivel mundial de corporaciones haciendo cosas que no deben, que no se comportan éticamente, avasallan a sus empleados, no le importa el medio ambiente, a menos que venga alguien y le ponga una correa, ¿no? Entonces, creo que esto es un buen momento para decir que creo que para no caer en esos problemas, no podemos estar solos nosotros, de la parte más técnica, ¿no? De los matemáticos, los informáticos, la gente que está trabajando en esto, sino que también hay que tender puentes hacia las humanidades, ¿no? Necesitamos gente que sepa de filosofía, de sociología, de historia, de economía, de todas esas cosas, como para diseñar estas cosas bien, para cuando, si sucede que llegue el momento que tomen tanta importancia y tanta autonomía, que tengamos cuidado, ¿no? Y después no quiero pisar, porque sé que vienen después preguntas más específicas sobre eso, pero todo el tema de las armas autónomas, que por más no vayan a conquistar el mundo, una arma autónoma, está el peligro y ese es muy latente. Por eso creo que queda para después. Una cosita quería agregar a lo que dijo Jerry. En realidad desde antes, o sea, en nuestro imaginario cultural, desde mucho antes, los griegos hablaban de autómatas, ¿no? Tal vez no de esta idea de que van a tomar poder del mundo, ¿no? Pero después en 1920, pues yo hace poco tuve que hacer un artículo en relación a la cultura e inteligencia artificial, entonces aprendí un poco más de estas cosas. En 1920 una obra de teatro, creo que alemana, donde ya habla, ¿no? De estos robots, no los llama robots de esa manera, ¿no? Pero son como estas entidades que trabajan como esclavos para los seres humanos y de repente un día dicen, che, ¿qué estamos haciendo? Y se empiezan a crear estos roces entre el esclavo y el máster, ¿no? Entonces, digamos, es como que ya viene desde hace mucho, es natural que pensemos en que esto podría llegar a pasar, ¿no? Me surge una pregunta que creo que asumimos, pero no la hicimos, ni estaba practicada, pero creo que la pueden responder. ¿Qué es inteligencia artificial? Tenemos dos profesores. Bueno, yo arranco si querés. Bueno, es muy difícil de responder y siempre decimos lo mismo, ¿no? Porque el problema básico que tenemos es que
no sé si lo saben la gente que está escuchando, pero en general no tenemos una buena definición de qué es inteligencia, a secas. Entonces no vamos a poder definir un concepto que está calificado adicionalmente cuando no tenemos el básico. En general, para no, digamos, solo quedarnos con eso, Vanina también lo nombró hace un poco, una rama, una forma de concebir a la inteligencia artificial es la que imita al humano, ¿no? Si uno puede hacer una tarea que es con el mismo nivel de performance, digamos, un nivel de aptitud y de desempeño como un humano, entonces está demostrando comportamiento inteligente, al menos en ese aspecto. Pero eso nos deja también al descubierto un montón de falencias, ¿no? Que son, bueno, entonces, no sé, una persona que sabe leer ya es inteligente, y bueno, no, tenemos máquinas que pueden leer, ¿no? O reconocer texto, o una persona que puede navegar en una ciudad es inteligente, bueno, eso lo tenemos desde el GPS de hace décadas. Y los algoritmos los estudiamos en la carrera hoy como si fuera casi como las derivadas de las integrales, bueno, las cosas básicas en inteligencia artificial se estudia el algoritmo de A estrella, se llama, de donde un proyecto de grado es hacer una navegación en una ciudad. Así que el problema es también cubrir diferentes tareas, una variedad de tareas. Entonces, dado un dominio, dado un conjunto de tareas, hay que agregarle todo así. Nunca llegamos a una definición, digamos, concisa que nos satisfaría a todos como para decir qué es la inteligencia artificial. Así que es un desafío muy grande, definirlo ya nada más. A ver, para alguno de los no profesores, yo había escuchado algo así como un sistema que toma decisiones autónomas, pero no sé. A ver, Agus, ¿qué te parece? Por ahí yendo un poquito más a la definición, ¿no? del aprendizaje automático, que es un subconjunto, ¿no? del machine learning y de la inteligencia artificial. Yo recuerdo, no sé, en la facultad cuando estudiaba, estaba la materia de inteligencia artificial, pero era, digamos, previo a todo esto del aprendizaje automático que desde mi punto de vista, como les decía antes, digamos, trajo un cambio de paradigma en este campo. Entonces, un poco es la capacidad de un motor, ¿no? Que son las neuronas y entre sí sus conexiones, de poder entrelazar un montón de conceptos y primitivas, digamos, como pueden ser en lo que, hablando específicamente de lo que es, por ejemplo, el computer vision, ¿no? Es cómo se ve un color, una textura, un borde de un objeto, y cómo eso se empieza a entrelazar, ¿no? Esas conexiones se empiezan a formar y el algoritmo comienza a aprender todas estas conexiones y relaciones entre esos objetos para poder determinar cosas un poquito más avanzadas hasta llegar a determinar qué tipo de objeto es a partir de una imagen de entrada, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos, digamos, lo que hago yo en el día a día, digamos, con el equipo es básicamente poder entrenar esos algoritmos y poder darle capacidad de aprendizaje que una vez que están entrenados pueda predecir algo por sí mismo. Entonces, desde ese concepto un poquito primitivo, yendo a lo general, digamos, que es la inteligencia artificial, y no solo hablando de computer vision, sino de cualquier tipo de entrada de datos, es, bueno, cómo logramos que estos algoritmos aprendan y logren predecir cuestiones a partir de la experiencia previa. Se trata un poco de eso, desde lo básico, digamos. Y volviendo un poquito al inicio de tu pregunta, un poco más, digamos, yendo a los límites, ¿no? de qué se puede llegar a hacer. Yo creo que desde esa primitiva, que es lo que existe hoy, que no es no tiene muchos años, ¿no? Estamos hablando de 2012, 2013, los primeros algoritmos, con lo cual está recién comenzando esto. Yo he visto, digamos, y se conocen proyectos bastante famosos hoy en día, como por ejemplo, no sé, el proyecto nombrado en Elon Musk de Neuralink, que está intentando ir un poquito más allá y conectar sensores, que es otro componente, digamos, porque el motor, digamos, el cerebro, digamos, es lo que aprende. Pero bueno, ¿qué pasa si ahora lo conectamos a la visión, lo conectamos a la audición, lo conectamos a otros sentidos, digamos, desde el punto de vista del cerebro humano, ¿no? Y un poco creo que es lo que intenta
lograr este proyecto, que es combinar la biología con electrodos o con algún tipo de medición, poder conectar a nuestros sensores, ¿no? del cuerpo en cuanto a lo que es biología. Bueno, creo que ahí es donde un poco estamos cruzando los límites y más allá de la pregunta, digamos, desde la ciencia ficción, por ahí, bueno, creo que hay un atractivo muy grande o al menos interesante, ¿no? Para explorar desde esa perspectiva. Creo que un poco la conexión de estos motores con otros inputs, digamos, otros sensores es sumamente interesante y es algo que se va a venir muy fuerte, creo, en los próximos años. Luciano, la pregunta era ¿qué es AI? Pero vamos a reformularla como ¿qué es AI para una empresa como en la que trabajás vos? Bueno, de nuevo, como dijo Jerry, no está bien definido qué es inteligencia artificial y eso nos genera un problema desde el punto de vista de las expectativas. Porque cuando uno habla con un cliente y dice, bueno, mirá, o con un cliente interno, dice, mira, somos el equipo de inteligencia artificial, entonces hay expectativas de que básicamente uno va a construir casi un humano que va a resolver la tarea de la misma forma que la puede resolver un humano. Y como dijo Pani antes, eso es hoy imposible. Básicamente, sí, lo que podemos hacer es ciertas tareas, podemos tener performance humana para ciertas áreas muy pequeñas, sí podemos, si tenemos los datos adecuados, con los algoritmos adecuados, con los recursos materiales adecuados, podemos llegar en ciertas cosas específicas a tener performance humana, pero eso no quiere decir que uno pueda armar un sistema que pueda pensar, que pueda razonar, que pueda siquiera explicarte la decisión que tomó, porque uno de los grandes problemas que tenemos es que, si bien podemos decir, mira, un humano puede resolver esta tarea con un 95% y nosotros resolvemos con un 97% de accuracy, de eficacia. Ok, pero entonces me dice, bueno, está bien, yo voy a actuar en base a la tecnología que vos me das, pero ¿por qué tomo esa decisión? Y no lo sé. Entonces ni siquiera podemos explicar por qué los algoritmos toman las decisiones que toman. Entonces, de acuerdo a cuán averso al riesgo sea ese equipo, esa división, esa cosa, uno tiene siempre, y uno piensa al final muchas veces con incluso un humano al final del proceso que valide o no lo que está diciendo una computadora, ¿no? Hay diferentes configuraciones. Pero en definitiva, resumiendo un poco, el término inteligencia artificial es un paraguas que abarca un montón de tareas que pueden involucrar algún proceso cognitivo, pero que son muy diversas, con diferentes performance y que el término a veces puede ser un poco engañoso en cuanto a las expectativas que se generan, ¿no? Voy a tomar una de las cosas que dijo Carlos, porque me hizo acordar a una frase que le escuché hace poco a Kahneman, a Daniel Kahneman, el Nobel que trabajó sobre bias cognitivos, ¿cómo es bias en español? Perdón. Sobre sesgos cognitivos. Y mucho de lo que se habla como problemas en la inteligencia artificial tiene que ver con los sesgos que tienen los datos con los que entrenas a tus inteligencias. La frase de Kahneman fue que el problema de los sesgos cognitivos no se iba a resolver hasta que no fueran programados todos en un buen sistema de inteligencia artificial. Porque solamente programándolo en un sistema de inteligencia artificial que vos podías controlar cuál era el sesgo que tenía, porque lo podías observar, podías evitar los sesgos cognitivos que todos los humanos tenían. Decía, yo estuve estudiando 70 años de mi vida sesgos cognitivos y todos los días tomo decisiones equivocadas porque la manera en que el humano toma decisiones es sesgado. Si yo puedo entrenar un algoritmo, leer esos sesgos, detectarlos y corregirlos, voy a empezar a tomar decisiones con menos sesgos. ¿Qué les parece? Vos primero, Carlos, porque vos me metiste en esta, así que... Puede ser que tenga razón. Ahora, te voy a contestar con una anécdota para mostrarte que a veces la inteligencia artificial sola no alcanza o no es tan inteligente. Nosotros estuvimos trabajando
años para lograr lo que en alemán se denomina un Prognosenautomat, que es un robot automático para pronósticos de la salida del horario del tren hasta su llegada, para con 120 minutos de anticipación a que arranque la formación, ya puedas saber qué demora exacta o puntualidad ibas a tener en todo el recorrido hasta llegar a tu destino. 120 minutos antes de que arranque la formación. Para que tengas una idea, en Alemania tenemos aproximadamente 1.200 trenes de larga distancia todos los días, más 26.000 trenes regionales todos los días. O sea, la red es mega compleja. Estuvimos trabajando con un equipo entre data scientists y expertos desarrolladores en Big Data. Una vez que lo logramos, teníamos que sacar el producto live con una exactitud del 92%. Lo logramos, salió live en tiempo, en forma, en presupuesto. Nosotros brindamos de alegría, estallamos de felicidad porque funcionaba perfectamente. Pero ¿qué ocurrió? Que empezamos a recibir llamadas del directorio que nos querían matar, de protesta, por la cantidad de usuarios quejándose sobre el mal funcionamiento de los pronósticos. No entendíamos cómo podía ocurrir eso, qué es lo que estaba pasando. Y acá es lo que quiero rescatar, lo que habíamos hablado anteriormente y lo que decía Gerardo, Vanina, la importancia del equipo que sea multidisciplinario. Factor que nosotros no lo hemos considerado en su punto, porque trabajábamos fuertemente entre expertos en el área, considerados expertos, pero descuidamos a los sociólogos, descuidamos a psicólogos. ¿Y qué ocurrió? Las personas, el usuario, estaba acostumbrado a usar un tipo de pronóstico en su app, el cual no lo consideramos lo que iba a significar en el cambio del uso con la nueva modalidad que nosotros estábamos implementando. Entonces, el comportamiento urbano fue un factor, un sesgo, si querés, que no lo habíamos considerado. Y tuvo su impacto, obviamente, muy fuerte de manera negativa porque no estuvo considerado desde el principio. Claro, se remedió inmediatamente con campaña de comunicación, con marketing, pero lo pudimos haber evitado desde el inicio si lo hubiésemos tenido incorporado en el equipo al experto en comportamiento urbano, al sociólogo industrial. Entonces, nuevamente, sí, es importante, tiene una implicancia, pero se puede remediar. Y lo puedes trabajar, o por lo menos podés achicar mucho el impacto negativo de un resultado como el que tuvimos nosotros, ¿verdad? Hablando de impactos potencialmente negativos, en los últimos 6 semanas, dos meses, estamos con varias cosas que están pasando en el mundo. COVID es una, en Estados Unidos el movimiento de Black Lives Matter, sobre todo en Estados Unidos y por de rebote en el resto del mundo, se está hablando mucho que se está usando tecnología de reconocimiento facial en las manifestaciones en forma autorizada o no autorizada, porque no está claro. Por eso dije que estamos con dos ejes que están cambiando nuestras realidades. El tema de qué rol toma el Estado en el medio de una pandemia donde hay que limitar de cierta manera las libertades individuales y cómo eso juega con libertades individuales típicas como el derecho a manifestarse cuando estás en desacuerdo con algo que hace el Estado. Entonces, ¿cómo se manejan estos problemas éticos a la hora de construir soluciones de inteligencia artificial? Voy a empezar con Agus, que trabaja en el tema,
pero me encantaría escucharlos a todos. Bien. Sí, yo creo que, a ver, volviendo un poco incluso a las discusiones anteriores, lo importante acá es el avance tecnológico, ¿no? O sea, la inteligencia artificial aplicada al aprendizaje profundo, Deep Learning, Computer Vision, que es un poco los dos subcampos que aplican al reconocimiento facial, hay que verlo, yo creo, desde un punto de vista que es realmente una gran herramienta. Si pensamos solo desde el punto de vista tecnológico, técnico, digamos, el solo hecho de poder hacer una comparación en una lista de, supongamos, a lo mejor el caso de la manifestación es bastante controversial, ¿no? Y podría ser muy discutible, pero pensemos un poco en un caso de seguridad, por ejemplo. Viendo la tecnología como una herramienta que simplemente te permite reducir el espacio de búsqueda, digamos, cuando estás buscando a una persona que quizás cometió un delito, es realmente un avance, o sea, es una gran herramienta que hoy en día tenemos para aprovechar de esa perspectiva. Creo que el error se comete o digamos, donde entra la discusión y bueno, está empezando a haber regulaciones a nivel global como lo de GDPR, bueno, hay mucha legislación nueva ahora en Estados Unidos, pero incluso en Latinoamérica hay ciudades que están aplicando el reconocimiento facial. Yo creo que visto desde un punto de vista de la herramienta es excelente. Ahora, el error está en cuando se quiere aplicar sin una supervisión. Como para dar un ejemplo concreto, recibir una alarma en un sistema de reconocimiento facial que te está avisando que hay una persona sospechosa en la calle, por decirlo, por decir un ejemplo, en una ciudad, y de repente se arresta a esa persona sin ni siquiera haberlo chequeado, yo creo que es un gran error y una muy mala aplicación de esta tecnología. Ahora, si esa misma tecnología la tomáramos y pudiéramos usarla como un punto de entrada a un proceso donde hay una persona o en un centro de monitoreo hay un grupo de personas y expertos pudiendo validar esa información, ahí es en cuanto yo creo que se torna interesante y finalmente, digamos, es una herramienta que aporta al bien de la comunidad y a mejorar a la ciudad, a la seguridad de los ciudadanos. Yo creo que el reconocimiento facial está visto muy desde esa perspectiva, digamos, de cuán controversial es cuando está mal utilizada, pero hay infinitos usos, no solo en Smart Cities o en seguridad ciudadana, sino en retail, por ejemplo, el hecho de que vos puedas a lo mejor ahorrarte una cola o tener un servicio mucho más rápido porque algún sistema te identificó como cliente, ya sabe qué productos querés, o un pago automático que simplemente con un chequeo de tu cara podés salir y no tenés que hacer una fila. Yo creo que hay infinitos casos de uso y aplicaciones de este tipo de sistemas sin hacer mal uso como puede ser un caso como el de la manifestación. Nos pusimos dinámicos. Tengo dos manos levantadas. Estaba primero Luciano y después viene Jerry. Luciano. Sí. No, creo que hay dos cosas importantes. Una que es, digamos, institucional, que ahí la sociedad tiene que sentarse y decir, bueno, cuáles son los límites de la aplicación de la tecnología y, digamos, cuáles son los resultados, los outcomes deseables de esa aplicación. Eso es una. Y que no tiene que detener el desarrollo de la tecnología, pero sí su aplicación y ponerle los límites que sea necesario ponerles. Eso desde el punto de vista de la sociedad. Y otro... Perdón, Lucho, te paro. La sociedad es el gobierno, ¿verdad? Bueno, las instituciones, digo, de la sociedad somos todos, digamos, no es el gobierno, digo, somos todos que en definitiva el gobierno o a través de sus diferentes poderes tienen, digamos, la sociedad opera a través de los diferentes poderes del gobierno, los diferentes poderes del Estado, no solo del gobierno, digamos. Uh-huh. Digamos, los mecanismos institucionales básicos por los cuales una sociedad decide cómo va a seguir adelante, digamos. Y el segundo punto tiene que ver con, y que esto es un tema muy hot, por lo menos en mi área científica, que es que hoy tenemos que controlar también la tecnología o entender la tecnología de cómo controlar esos sesgos. Porque, digamos, hoy no es aceptable que
si uno quiere estimar el crimen, tome el color de piel como un factor decisorio. Eso no es aceptable y no lo podemos aceptar, entonces nosotros tenemos que desarrollar algoritmos o entender cómo se comportan nuestros algoritmos para determinadas situaciones en las cuales nosotros podemos controlar qué queremos que el algoritmo vea de los datos y qué queremos que no vea, y qué datos que vea y qué datos que no vea. Digamos, eso hoy no está plenamente desarrollado, pero hoy por suerte es un área muy, muy, muy intensa de investigación, que es algo positivo. Luciano, pero justamente por eso la importancia de los equipos que sean multidisciplinarios. Claro. Sí. Vas a controlar mejor los sesgos. Porque hay elementos que, por ejemplo, un especialista en datos no los tiene presentes en el momento, claro, pero se lo trae un sociólogo, o se lo trae un psicólogo, o un politólogo. Claro. Porque claro, no es una cuestión de agarrar y decir, bueno, mira, tengo todos estos datos, bueno, entrenar el algoritmo. No, pará, estos datos mejor que no los vea. Estas cosas mejor que no los veo, o por ahí. ¿No? O sea, muchas veces pasa eso, es decir, mira, tenemos este algoritmo divino, le metemos todos estos datos y, bueno, ¿qué es lo que tenés ahí, no? Sí, porque, por ejemplo, muchas veces hay cosas que el algoritmo es ciego, por ejemplo, al color de la piel, digamos, ¿cierto? Pero le dejamos ver, no sé, en Estados Unidos el zip code, el código de área, y eso prácticamente es como decirle el color de piel, ¿no? Entonces, ese es el problema, que por ahí uno no lo sabe eso, pero un sociólogo sí, o alguien de esa rama, digamos, que ya tiene otros conocimientos, está acostumbrado a otros estudios, que sabe que hay peligros latentes ahí que uno no lo capturaría porque estamos muy con, bueno, a ver, no, si no se llama color de piel, no lo ve y listo, ¿no? Y también, bueno, quería decir un poquito sobre el tema, reforzando un poco lo que dijo Agustín, que sobre cómo tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas, porque hablemos, digamos, de los peligros de los falsos positivos y los falsos negativos, ¿no? Yo cuando hago trabajo también de investigación y desarrollo en ciberseguridad, hablo mucho de esto para generar conciencia de que no es lo mismo decir, por ejemplo, un falso positivo para una recomendación en una plataforma tipo Netflix, un falso negativo. El falso negativo quiere decir, me perdí que me recomendara The Walking Dead. Bueno, lo perdí, ya lo veré, me dirá otra persona, o me dijo que quería ver, no sé, el de Michael Jordan y a mí no me interesaba, por ejemplo, eso sería un falso positivo. Ahora, si uno le dice, usted está acusado porque apareció en la cámara y le reconoció el sistema, así nomás, directo, como decía Agustín, sin controlar, eso es terrible, ¿no? No es lo mismo que decir, una recomendación mala. Le puede arruinar la vida a una persona realmente. Entonces, hay que tener esos cuidados nada más. Y otra cosa que también la otra vez con lo que dijo Pato de las manifestaciones de Estados Unidos, me di cuenta, y lo mencionaba en un artículo que estaba mirando, que hoy en día hay mucha controversia con el acceso que tienen las autoridades a nuestros teléfonos, por ejemplo, ¿no? Porque los teléfonos tienen todo. Nos puede incriminar o nos puede, digamos, meter en un problema muy grave. Y hoy nos hemos acostumbrado, muchos teléfonos vienen con la funcionalidad de desbloqueo por cara, ¿no? O por el dedo. Y eso tiene una particularidad muy, que hasta que uno lo piensa, no lo ve, pero el policía nos puede agarrar el teléfono y ponerlo así, ya está, nos bloqueó en contra de nuestra voluntad. Entonces este artículo decía, bueno, ¿cómo estar a prueba de ese tipo de cosas? Decía, bueno, deshabilita eso, deshabilitar el dedo, que también te lo pueden poner. Tenés algo que esté acá, ¿no? El PIN, el viejo PIN, que es más molesto, y por eso lo dejamos de usar en general, pero está eso también. Entonces todo eso son cosas súper básicas, ¿no? Pero creo que nos abre un poco los ojos a los peligros latentes que uno, en principio, con el afán de desarrollar tecnología, o de aprobarla desde el punto de vista de un político que dice, aprobando esto se puede bajar el crimen, nada, es un peligro nada más. Pero bueno, haciendo eco básicamente lo que dijo Agustín, pero con un poquito más por algunos ejemplos, eso que me parecieron interesantes. ¿Vani? No, lo que quería decir es que, o sea, es
es interesante esto que planteaba Jerry de los falsos positivos, ¿no? Y un ejemplo un poco más más peligroso que tiene que ver con un punto que quiero hacer es, por ejemplo, en mi instituto, ¿sí? Un colega que trabaja en sistemas de reconocimiento facial, ellos desarrollaron un sistema que usando los datos de RENAPER y de denuncias de la gente que está perdida, lo que hacen es cuando aparece un NN en un hospital o en una comisaría o algo que no se sabe quién es, se utiliza ese sistema para tratar de encontrar un match con las fotos que ya están en el sistema, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, un falso positivo no tiene demasiada incidencia. Bueno, pensé que esta persona podía ser una de estas 10 y bueno, no era, o sea, no pasa nada, no pasa nada grave, más que no encontré quién es esta persona. Ahora, esa misma exacta tecnología, ¿sí? Se la busca, el mismo programa, ¿no? Con otro conjunto de datos, se lo busca para hacer reconocimiento facial en manifestaciones o para buscar más rápidamente personas fugadas, ¿no? Ahí el falso positivo es terrible, ¿no? O sea, si mi algoritmo hace que metan preso o demoren a 15, 20, 30 personas, las que sea, y se pierdan, conociendo cómo funcionan estas cosas, ¿no? Se pueden llegar a perder 1 o 2 días presos ahí hasta que dicen, no, vos no eras el que estábamos buscando. Es un impacto muy grande sobre la sociedad y lo que crea es esta idea de no confiar en los sistemas y de no confiar en los procesos, ¿no? Y me parece que esto apunta también a que esta idea errónea de que los algoritmos, los sistemas basados en inteligencia artificial son como algo que uno puede comprar y aplicar en un dominio. Nada más lejos que eso, ¿no? O sea, justamente este tipo, por lo menos los sistemas que tenemos ahora, ¿no? Este tipo de consideraciones, los sesgos que podemos tener, el hecho de que el modelo esté tratando de resolver otra pregunta y no exactamente la que tenemos en mano, hace que no es un producto que nosotros podemos adquirir y usarlo así de la nada, ¿sí? Lleva un proceso de ingeniería y de estudio, ¿no? Que tiene que ver también con digamos, una ética por diseño del sistema global, no solamente de la tecnología de inteligencia artificial, sino del sistema complejo socio-tecnológico político, ¿no? Donde ese modelo matemático, porque al fin y al cabo lo que son, en el fondo son modelos matemáticos, ¿no? Pero nosotros no interactuamos con el modelo matemático, interactuamos con un sistema que está inmerso en una sociedad, ¿no? Entonces, la ética y la ética por diseño tiene que aplicarse a todos esos estadios, ¿no? Desde que pensamos la idea hasta incluso la persona que lo usa, porque nosotros también somos responsables de eso, ¿no? O sea, nosotros los seres humanos también tenemos una tendencia a aceptar lo que los sistemas nos dicen de alguna manera porque pensamos, no sé si es verdad, pero existe esta idea de que son neutros, ¿no? Bueno, si me recomendó esa película por algo, ¿y por qué me recomendó esa película, no? O sea, ¿por qué me recomendaste este video? También es un poco nuestra responsabilidad. ¿Por qué me mandaste ese aviso? ¿No? Es nuestra responsabilidad hacer que en el momento, primero, que se desarrollen los marcos legales y regulatorios para que no usemos la inteligencia artificial para el mal, digamos, pero también es nuestro trabajo y nuestra responsabilidad hacer que se cumplan, ¿no? Y no dejarnos, digamos, somos nosotros los que al fin y al cabo decidimos hasta dónde los sistemas van a tomar decisiones por nosotros, porque elegir una película es tomar una decisión. Sí, ahora voy, Jerry, pero me hizo pensar, Vani, que en otro panel que estuve participando en Alemania, precisamente, y cuando no había COVID, así que estaba en Alemania, estaban hablando del marketing con algoritmos, cómo se transforma
el marketing cuando existen los algoritmos, porque uno de los principios del marketing es que las compañías te hacen llegar un mensaje para convencerte de comprar sus productos. Ahora, si las decisiones por nosotros las empiezan a tomar los algoritmos, es decir, si yo tengo algo que cuando se me acaba el producto que tengo en stock en casa, automáticamente le dispara al supermercado, necesito comprar esto, ¿a quién le hago marketing? Si la decisión la tomé yo por ahí, diciéndole al sistema cuando se me acaba qué comprar, pero no me avisan, no me pueden mandar el mensaje a mí. ¿Cómo es el marketing en épocas donde las decisiones cada vez más probablemente las empiecen a tomar algoritmos por nosotros? Los agarré con eso. Te voy a contar una cosa que leí el otro día que realmente me quedé diciendo, wow, ¿a qué nivel no entendemos cómo funcionan estos algoritmos, ¿no? Era un estudio, no me acuerdo con precisión, ¿no? Pero un estudio que decía que aún cuando se intentaba mediante ads promover ciertos trabajos que en este momento son digamos que la mayoría son hombres, la mayoría que tienen esas posiciones son hombres, entonces estaba tratando de hacer como ads igualitarios, ¿no? Igualitarios para que llegaran a las mujeres y que las mujeres vieran las oportunidades. La manera en que funcionan estos algoritmos de a quién le muestra el aviso hacía que, en realidad, esos avisos se los mostraran a los hombres y no a las mujeres, ¿no? Porque la lógica era otra. O sea, la lógica del algoritmo había una función ahí, objetivo, que se estaba tratando de optimizar y que, dado el comportamiento que el algoritmo ve para otros avisos, lo más eficiente era mostrárselo a los hombres. Entonces, los ads se veían, con muchísima gente los veía, pero no llegaban al target que se pretendía, ¿no? Entonces, esa iniciativa o esa política de decir, bueno, vamos a decir que las mujeres hagan ciencia, que las mujeres trabajen en esto, que bla, 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 si lo dejamos que lo maneje un algoritmo, pueden pasar este tipo de cosas, ¿no? Porque realmente hay ese nivel de que no entendemos cuál es la lógica que está por detrás de ese proceso de advertising. ¿Alguno me levantó la mano? Uno de los peligros del machine learning. No, yo antes quería decir, un poco hablando de lo que había dicho Vanina de las explicaciones, era como para escuchar también la otra campana, ¿no? De que se dice mucho que uno por ahí a veces no le aplica el mismo estándar al algoritmo que le aplica a la persona, y le dice, ¿por qué me pedís a mí explicaciones cuando no se la pedís al médico, por ejemplo, ¿no? Eso se dice mucho, y eso es algo que creo que tiene que entrar en la discusión porque no es algo que se pueda responder en general, hay que responderlo según cada aplicación. No sé, si se desarrolla un algoritmo al estilo de los de visión, pero que está mirando una radiografía, y yo al que mira la radiografía no le digo por qué, explícame por qué, dónde está el tumor, dónde está la mancha, dónde está la lesión pulmonar. Le creo, ¿no? Porque le creo que es una autoridad y demostró ser una autoridad y tiene las credenciales que implican estar donde está. La pregunta sería entonces si podemos lograr tener algoritmos o una inteligencia artificial que esté operando en esas condiciones sin necesidad de dar explicaciones. Creo que alguna explicación tiene que tener mínimo a nivel de auditoría, ¿no? Porque el problema siempre que se llega a esto es la responsabilidad, ¿no? Si un médico se manda un error, digamos, de este estilo que le cuesta la vida a alguien o le cuesta algo de salud o algo de dinero, lo que sea, le hace algún tipo de perjuicio a una persona, se termina, le hacen un juicio o tiene el seguro de malpraxis.
Ahora, ¿qué pasa? ¿Quién es el responsable del algoritmo que está ahí operando, ¿no? En el hospital o en la clínica, donde sea que esté? Y bueno, mínimo a nivel de auditoría tenemos que poder tener alguna razón, una forma de acceder a cómo fue tomada la decisión. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Todavía en veremos. ¿Qué es una explicación? Es otra cosa que uno pensaría que ya está estudiadísimo, pero no. Tiene un montón de aristas de muchísima complejidad y que no está del todo estudiado. Hablamos así, montando sobre lo que decía Jerry, hablamos mucho en las conferencias que la legislación casi siempre está atrasada respecto de la tecnología que hay que legislar. Y creo que el caso que decías de las radiografías es uno obvio, ¿no? Porque la manera en que eso se resuelve es que la decisión no la puede tomar el algoritmo. No hay forma. Hoy, legalmente, no puede tomar la decisión el algoritmo porque no habría manera de hacerlo responsable al algoritmo. Entonces, siempre hay un doctor que tiene que tomar la decisión y espero, y dicen los estudios, los papers escritos al respecto, que si está el doctor y está el algoritmo, el combinado de accuracy entre un algoritmo ayudando y un profesional observando es mejor que el profesional o el algoritmo por separado. Casi en todas las disciplinas, todavía esa combinatoria del que hablaba Luciano también, del human in the loop, como se dice en la jerga, de que haya una persona que últimamente sea responsable, en vez de que tengamos un algoritmo que sea fully autónomo, todavía es la mejor combinación, pero además resuelve el problema legal de que, de última, la persona es la responsable, como siempre lo fue, y tiene una asistencia de una herramienta que es compleja y que la llamamos inteligencia artificial, pero es una herramienta. Voy a hacer una aclaración para todos. Tenemos más o menos 20 minutos más de programa antes de que se nos apague todo y nos vayamos a dormir. Si quieren, o si ya tienen pensadas algunas preguntas para el panel, me las van mandando por acá abajo y yo las voy seleccionando y leyendo. Yo tengo un par más, así que no hay problema, pero si tienen alguna pregunta, ya me la pueden ir mandando. Mi siguiente pregunta está relacionada con un tema que hablamos con Vani muchas veces. Ella trabaja en un grupo de ética que estudia el tema de AI y armas, AI militarización, que es un tema mega complejo y multifacético. Vani, ¿por qué es importante regular esto? Bueno, mira, yo justamente por estas cuestiones de ética e inteligencia artificial llegué a encontrarme con esta gente de la CELAC, que es la Red de Seguridad Humana de América Latina, ¿sí? Que tienen todo el tiempo proyectos para el desarme, y la campaña The Campaign to Stop Killer Robots, que ha cobrado mucho publicidad, digamos, en los últimos años, en realidad fue a partir del más o menos 2014, 2015, cuando hubo una solicitada de los científicos diciendo básicamente que no vamos a trabajar en cosas que haga, en armas autónomas, ¿no? Que fue también un problema con un proyecto que tenía Google. Mi postura con respecto a esto es que tiene que ver un poco también con lo que veníamos hablando en todo el panel, ¿no? Hay una cuestión, las cuestiones éticas, digamos, surgen a partir de cuestiones tecnológicas, pero también de las decisiones humanas de si realmente necesitamos o hasta qué grado, hasta qué punto le vamos a permitir a una máquina tomar decisiones, ¿no? No porque lo podamos hacer, lo tenemos que hacer, ¿no? Y el tema de las armas autónomas tiene que ver con eso. Yo creo que hay decisiones como eso, ¿no? Como quitarle la vida a alguien, que por más que lo pueda hacer mucho más eficientemente una máquina, que hoy no lo pueden hacer con la tecnología que tenemos, pero aunque pudieran hacerlo, son decisiones
que tienen que venir humano, ¿no? Y hacernos responsables de lo que estamos haciendo, no es solamente apretar un botón, ¿no? O sea, matar una persona, ¿sí? O destruir un barrio, una ciudad o lo que sea, trae consecuencias que tienen que estar cercanas a la humanidad de uno, ¿no? O sea, y hacernos responsables por eso. Entonces, mi postura con respecto a eso es que primero habría que prohibir absolutamente, prohibirlo, ¿sí? Legalmente, mundialmente, prohibir el desarrollo de armas letales completamente autónomas, ¿no? Armas que puedan seleccionar un objetivo, o sea, identificarlo, seleccionar un objetivo y llevar a cabo el acto de matar a esa persona o herirlo gravemente, ¿no? No porque la tecnología no pueda, hoy no puede, pero tal vez en el futuro podría, ¿sí? Sino por una cuestión que tiene que ver con una cuestión ética, moral de la sociedad, ¿no? Por otro lado, esa regulación y ese marco legal no debería impedir que se sigan desarrollando inteligencia artificial que pueda ayudar en campos, por ejemplo, dentro de un campo de batalla, ¿sí? A que las cosas sean mucho menos peligrosas para los civiles, por ejemplo, ¿no? Sistemas de defensa basados en inteligencia artificial, ¿sí? Pero bueno, el tema es que la regulación es necesaria porque cuando pasamos de un arma de defensa a un arma de ofensa, ¿no? Digamos, pues, el límite está ahí muy diluido, ¿no? Pero también tiene que estar regulado justamente para que no haya ese tipo de transgresiones y no terminemos desarrollando sistemas que en realidad nos traen más problemas que soluciones, ¿no? La guerra es un problema que no lo vamos a solucionar creando soldados robots autónomos, porque la guerra es un negocio y si no hay vidas y destrucción de por medio no le sirve a nadie. Entonces, esta utopía que incluso muchos investigadores que trabajan en el área dicen que, bueno, pero en el momento que tengamos va a ser como si fuera un juego virtual, ¿no? Un juego de ajedrez virtual de este ejército de robots contra este ejército de robots, en realidad no tiene demasiado sentido, ¿no? La guerra sin muerte no le sirve a nadie, ¿no? Entonces, bueno, por ahí viene un poco mi lucha que descubrí hace un tiempo de tratar de llegar a la gente, de pensar qué son estos sistemas que estamos haciendo. O sea, nos sirven un montón, nos van a generar un montón de beneficios en el futuro, pero ojo, el potencial es muy grande y nosotros, como decía Jerry, nos conocemos, sabemos cómo somos los seres humanos y tenemos una tendencia a tergiversar la tecnología si no tenemos un marco regulatorio que nos guíe un poco. Pregunta que me surge de lo que estás diciendo, Vani, para todos. Y habíamos empezado a hablar de eso cuando decía Luciano que la diferencia entre la herramienta y cómo la uso, y que cómo la uso lo tiene que determinar la sociedad, y la sociedad está representada por el gobierno. ¿Hay en el gobierno expertos en AI que puedan legislar sobre esto, que evidentemente tienen que legislar, porque lo que vos estás diciendo es que esto necesita regularse? Y si sigo el camino lógico de lo que estamos charlando, el gobierno tiene que regular estos aspectos. Patricia, discúlpame, pero la pregunta es, ¿gobierno, pero gobierno en general? Porque ¿a qué gobierno te referís? No, bueno, me imagino que en cada país son distintos estamentos del gobierno, pero en general... Yo te pregunto porque va más allá del país. Por ejemplo, claro, sí. En el caso nuestro, en Alemania, obviamente tenemos comisiones dentro del gobierno que se dedica a la inteligencia artificial, a la digitalización, pero también a nivel europeo.
Dentro de la Unión Europea tenemos la Comisión de Innovación, que justamente lo que hace es estar muy, muy de cerca con todo este desarrollo de la inteligencia artificial, promoviéndola, pero también regulándola. Sí, está bueno que cuentes. El caso de Europa, digamos, es como el ideal desde el punto de vista de la regulación, porque la regulación no está tan atrasada respecto de la tecnología. Yo apuntaba un poco más a Latinoamérica. Por cierto, para los que les interesa, la Comisión Europea acaba de sacar una adaptación, creo que es de la semana pasada, fresquita, recién salida del horno, una adaptación de la política de GDPR para inteligencia artificial. Está disponible en las redes, si la quieren buscar, está buenísima. Larguísima, pero habla de lo que dice Carlos. Nuestros gobiernos, Latinoamérica, están un poco más atrasados, ¿sí? ¿No? ¿Y cómo hacemos para ayudarlos? Es difícil. Te puedo decir también un poco de cuando estábamos en laboratorio en Estados Unidos. Ahí también había expertos en representación del gobierno porque eran parte de las agencias de financiamiento, ¿no? Que venían del Departamento de Defensa. Entonces, si bien no eran, no sé si eran cargos políticos los que tenían, pero de repente nosotros lo estábamos explicando en los miembros del laboratorio, digamos, explicando el avance de los proyectos a gente, por ejemplo, un psicólogo, que estaba, gente realmente que tenía que ver con las diferentes ramas de lo que estábamos haciendo. Entonces, sí, bueno, creo que establecimos entonces que en Europa y en Estados Unidos están. En Argentina en particular, creo que está un poco, como decías vos, un poco atrás, pero la cabeza está puesta en eso, ¿no? No sé, estamos viendo, el año pasado se hizo el plan de, no me acuerdo exactamente el nombre ahora cómo era, pero el plan de desarrollo de inteligencia artificial para la Argentina, ¿no? Que era con la mira en 2030, creo que era. Y bueno, ahí se encontró un montón de gente. Yo en particular participé en la parte de datos, de manejo de datos. Entonces, gente, por ejemplo, que sabe de datos, eso sí hay, ¿no? Pero eso ya es algo por ahí un poco más de antes, ¿no? Porque cualquiera que hace estadística tiene que saber de datos, entonces eso es algo que ya cualquiera que trabajaría, no sé, en INDEC o un lugar como ese tiene que saber. Y creo que también viendo ahora, de nuevo, para nombrar la situación actual con la pandemia, creo que estamos viendo cómo los científicos tienen injerencia, ¿no? en lo que está, en las decisiones que se toman. Es algo por ahí un poco más evidente, ¿no? Porque necesitas un epidemiólogo para tomar una decisión sobre una epidemia, pero creo que muestra predisposición, por ejemplo, para consultar expertos y no relegarnos a las universidades, a los institutos o donde sean las compañías donde estemos trabajando, para que cuando pasan cosas como tener que tomar una decisión que tiene que ver con un sistema que fue desarrollado bajo la órbita de un proyecto de inteligencia artificial y sus varias herramientas asociadas, creo que lo va a ver, van a consultar gente, ¿no? Desde el punto de vista de cómo viene hasta ahora la mano. No tengo ejemplos más concretos que eso. Muy bien. Voy a hacer, y nos queda muy poquitito tiempo, voy a hacer una pregunta por ahí medio abierta como para ponernos a soñar. Aplicaciones de inteligencia artificial que aún no hayan sido desarrolladas, pero que se les ocurre que pueden desarrollarse en los próximos 10 años. Yo puedo decir algo rapidito. Yo lo que digo típicamente cuando me preguntan algo como eso, creo que hoy estamos viendo el boom de lo que es la inteligencia artificial conducida por datos, que comúnmente se llama machine learning, ya la han nombrado, el deep learning, ese tipo de cosas que están hasta en las noticias, ¿no? Eso, estamos viendo el boom de eso, y primero creo que va a haber más éxitos de ese estilo, ¿no? Y de a poco eso nos va a abrir las puertas para cosas que
como se llama en general, IA basada en conocimiento, que es como una capa por ahí, un poco por arriba, yo lo veo así al menos en mi investigación con mis doctorandos, por ejemplo, en la Universidad del Sur. Estamos haciendo cosas que, por ejemplo, toman clasificadores entrenados con técnicas de Machine Learning sobre datos, así, digamos, como decía recién, y trabajan por encima de esos con reglas lógicas, con lógicas no clásicas, lógicas basadas en cosas con probabilidad, en razonamientos sobre objetos desconocidos, ¿no? Como para hablar de una hipótesis de, por ejemplo, dada esta situación en una red social, existe una red de bots operando para esto con el objetivo de desparramar fake news. Eso es algo que está todavía en etapa sumamente experimental. Como te puedo decir, digamos, estamos desarrollándolo en mi laboratorio y realmente hasta nos cuesta encontrar el trabajo relacionado más cercano que no sea sobre los trabajos bien más básicos. Y eso tiene desafíos muy importantes desde el punto de vista de computacionales. Por ejemplo, haciendo un análisis teórico, llegamos a resultados de que el costo de aplicar ciertas técnicas se hace inmanejable para redes de cierto tamaño, o bajo ciertas condiciones es imposible de tomar la decisión. Es algo que en teoría de computabilidad se llama el problema indecidible, es algo que no se puede saber nunca. Entonces, bueno, estamos explorando el horizonte en ese sentido. Entonces, ese tipo, no sé si con ese ejemplo les alcanza por ahí para saber de lo que estoy hablando, ese tipo de aplicaciones creo que están, digamos, madurando para llegar al horizonte que decías vos de 10 años. Es difícil, ¿no?, poner años, pero más o menos. Digamos, agregarle conocimiento a las aplicaciones. Creo que Agus había mostrado intención de decir algo y Vani también. Dale, Sí, Agus. Bueno, gracias. No, yo creo que, a ver, un poco la tecnología esta va a cambiar muchas industrias que son muy tradicionales. Por ejemplo, no sé, vemos un retail. Va a cambiar seguramente la manera en que hoy en día vemos un retail, por el solo hecho de que si lo pensás desde una perspectiva de la tecnología, los costos bajan quizás a un 30, un 40% si se automatizan un montón de procesos. Lo mismo tocamos un caso muy similar antes con la medicina. Si bien se necesita el experto, se necesita el médico, el sello final, digamos, sobre un diagnóstico, por ejemplo, muchos diagnósticos se van a automatizar y la tecnología va a poder resolver ese problema. Lo mismo en, no sé, la parte legal, es toda basada en experiencia, con lo cual si pudiéramos entrenar algoritmos que puedan, la mente humana, digamos, un profesional tiene limitado conocimiento. Si una computadora puede tomar el conocimiento de un montón de expertos y de nuevo, ser un punto de entrada a la toma de decisión luego por alguien que ponga el visto bueno final, creo que lo legal, por ejemplo, es otro campo que se va a estar modificando mucho. Pero creo que cada industria hoy en día tradicional va a tener su transformación a partir no solo de la inteligencia artificial, sino de la digitalización, como vemos ahora, cómo se ha acelerado con todo el tema de la pandemia. Estaba Vani y ahora Carlos también, que me imagino que nos va a hablar de cosas con la NASA. Pero dale, Vani, primero. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Agustín y Gerardo, ¿no? O sea, el hecho de poder agregar conocimiento, los datos crudos no tienen significado, ¿no? Los datos que usamos, que tenemos, están creados para que los interprete un humano. Entonces, hay un límite en lo que se puede aprender a partir de los datos. Entonces, ¿cómo hacemos para que estos sistemas empiecen a aprender otros procesos más complicados que tienen que ver con el conocimiento, ¿no? Ese es el desafío. Pero una cosa que estaba pensando en estos días, que por ahí no tiene que ver con una aplicación, ¿no? Pero me hizo acordar, Carlos, cuando hablaba de robótica colectiva, ¿no? O sea, nosotros todo lo que discutimos hoy pensamos en un agente, en un individuo artificial inteligente, ¿no? ¿Cómo se extrapolan todas estas técnicas que nosotros estamos desarrollando, tanto en Machine Learning como en representación de conocimiento, cuando en realidad lo que queremos es tener
inteligencia artificial colectiva, ¿no? Muchos agentes que cada uno tiene una percepción del mundo distinta. Y esto me hizo acordar al paper que me diste vos, Pato, para leer sobre lo del reconocimiento de la tos, porque ahí lo que usaban eran 3 algoritmos distintos de machine learning para tomar, digamos, como para arbitrar las decisiones, ¿no? Y yo decía, bueno, son 3 algoritmos, pero que en realidad no tienen una vista distinta del mundo, porque los datos son los mismos, ¿no? Aunque sean incluso porciones de esos, ¿no? Entonces, ¿cómo generalizamos una toma de decisiones colectiva, inteligencia artificial? Eso es un campo que se está, digamos, que no hay demasiado trabajo hecho. Por supuesto que hay algunos trabajos, pero que es un campo que está muy, muy abierto para el trabajo y que me parece que va a llevar a todas las aplicaciones, todas las industrias que nosotros tenemos a otro nivel, ¿no? Carlos. Yo creo que el salto en los próximos años va a venir de la mano de aumentar la capacidad de cálculo. Y con esto me refiero más que nada a la computación cuántica. Creo que esto nos va a dar un salto exponencial en todas las aplicaciones que estemos pensando. Clarísimo, clarísimo. Luciano, no sé si tenés alguna del mundo de las finanzas para deslumbrarnos y ya tenemos que cerrar porque estamos en tiempo. No, estoy de acuerdo con Jerry, o por lo menos es lo que a mí me gustaría que pase. No sé si es lo que va a pasar, que es sí empezar a generar más racionamiento simbólico, de explicitar más el conocimiento que existe, que la humanidad generó, que es muchísimo, porque eso lo que nos va a permitir es integrar hoy conocimiento, porque hoy lo que tenemos es conocimiento segmentado en diferentes ámbitos, si se ven en una empresa, se ven en lo que sea, ¿no? Conocimientos que son muy de nicho, que en definitiva hoy casi todo conocimiento termina siendo de nicho, y eso lo que nos va a permitir es terminar integrando y poder explorar la manera de integrar todo ese conocimiento que se está generando, ¿no? Por ahí en como clusters, ¿no? Poder poner todos esos clusters juntos, ¿no? Decir, bueno, como, no sé, de un libro de cocina a un libro de quantum computing, ¿no? Lo que sea. ¿Cómo podemos hacer para hacer esa integración? Bueno, con esto vamos a cerrar el panel de hoy y agradecerles a nuestros 5 panelistas. Nos vamos a autodar un aplauso porque la verdad que creo que hemos cubierto un abanico importante de, creo que los ejes más importantes, los ejes claves del desarrollo de los desafíos y de las oportunidades en inteligencia artificial en Latinoamérica, y tenemos el caso de Alemania, NASA, donde están varios pasos adelante y de los cuales podemos aprender. Así que, la verdad, gracias a todos, y bueno, espero que a los campuseros les haya servido y que les haya gustado, y ahí están nuestros nombres si nos quieren hacer alguna otra pregunta más. Bueno, buenas noches a todos y gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Chao. Adiós. Adiós. Si tenés entre 18 y 31 años, abrí tu cuenta gratis y online y sacá tu tarjeta de débito You con ahorros pensados para vos, seguros para la bici, celu o instrumentos y mucho más.